Hola, vamos a ver en esta unidad didáctica el concepto de capacidad de trabajo y su interacción entre las características personales y los factores ocupacionales. Bien, en primer lugar, lo que queremos ver en esta unidad es este concepto de capacidad para el trabajo. La capacidad para el trabajo veremos que está relacionada con los aspectos funcionales de la persona. Y esto puede derivar en que, la capacidad para realizar tareas en los puestos de trabajo pueda aumentar o disminuir en función de ciertos factores que pueden ser tanto factores personales como factores del entorno. Este es un concepto muy relevante para gestionar la edad en el trabajo, es decir, conocer la capacidad que tienen las personas para realizar las tareas. Y es una de las bases de lo que vamos a ver en el módulo 2 relacionado con la evaluación de los puestos de trabajo. Normalmente se piensa que la capacidad del trabajo disminuye con la edad, pero no siempre es así. Y en este sentido también vamos a ver en la última parte de esta unidad lo que es la mejora de la capacidad para el trabajo con la edad. Bien, en primer lugar vamos a definir ¿qué es la capacidad para el trabajo? Bien, la capacidad para el trabajo es un concepto complejo y dinámico que engloba todos aquellos aspectos que resultan esenciales a la hora de enfrentarse a la vida laboral, ¿vale? Básicamente se define como el equilibrio entre las exigencias del trabajo y los recursos de cada persona. Es decir, no solo depende de nuestro estado de salud o nuestras características físicas o sensoriales, sino que más que capacidades son los recursos que nosotros tenemos, ¿vale? Que pueden ser físicos, pero pueden ser también estrategias, pueden ser conocimientos, pueden ser otra serie de cosas. Eso determina la capacidad del trabajo, es decir, los recursos individuales, pero también los factores ocupacionales, es decir, las demandas del trabajo, físicas y mentales, el entorno, la organización del trabajo. Y a esa capacidad para el trabajo hay diferentes factores de riesgo que pueden afectar a que esa capacidad sea mayor o menor. Los aspectos que afectan a la capacidad del trabajo, estos aspectos externos, ¿no?, tienen que ver con las demandas del puesto de trabajo, las demandas sobre todo físicas, las características del entorno ambiental y también la organización del trabajo. Las demandas físicas, podemos encontrar demandas, por ejemplo, que tienen que ver con las posturas de trabajo, por las posturas penosas, por ejemplo, la flexión o la torsión, el trabajo muscular estático, la fuerza muscular elevada, el manejo manual de cargas, los picos de carga súbitos, los movimientos repetitivos. En el entorno ambiental tenemos los entornos de trabajo, por ejemplo, la suciedad, la humedad, el calor, el frío, los cambios continuados en la temperatura ambiental, los aspectos relacionados con la seguridad en el trabajo, es decir, los riesgos de accidentes laborales. Otro aspecto relacionado que puede influir en los factores de capacidad para el trabajo son los que tienen que ver con la organización del trabajo, es decir, el tipo y gestión de organización que puede afectar de una manera negativa a lo que es la capacidad del trabajador. Tiene que ver con aspectos psicosociales como la ambigüedad de los roles, es decir, el saber o no lo que tienes que hacer, los criterios de supervisión e interferencia con el trabajo, es decir, la libertad que se le da al trabajador y la forma de dirigir al trabajador, aspectos que tienen que ver con el miedo a los errores, que también se relaciona con la cultura empresarial, la falta de libertad e influencia en el propio trabajo, la presión de tiempos, lo que es el trabajar en cadena o el trabajar contra una máquina, la falta de desarrollo profesional, que está muy relacionado con la formación, y la falta de reconocimiento y respeto. Estos son aspectos que afectan a la capacidad para el trabajo de cualquier trabajador, pero hemos seleccionado todos estos porque realmente tienen una especial influencia en el proceso de envejecimiento y sí que afectan a lo que es la capacidad del trabajo. En las unidades anteriores veíamos qué es lo que les pasa a los trabajadores a medida que envejecen, es decir, cuáles son los cambios que ocurren a nivel visual, a nivel físico, a nivel sensorial, también a nivel cognitivo. Esos factores, junto con
factores personales junto con los factores del entorno, con los factores del puesto de trabajo, son los que determinan la capacidad del trabajo. Y se resumen en estos factores clave que veis aquí. Es decir, relación entre factores de riesgo y capacidad del trabajo, es decir, cuanto mayor es el número de factores de riesgo que los trabajadores de mayor edad encuentran diariamente, mayor es el riesgo de disminución de la capacidad del trabajo a partir de cierta edad. Luego, además, hay que tener en cuenta que los factores de riesgo que hemos visto, ¿vale?, y su influencia en la capacidad del trabajo, en teoría es la misma para hombres y mujeres, es decir, los factores de riesgo son factores de riesgo para todos, aunque puede que esa combinación de capacidad, recursos individuales y factores de riesgo afecte de manera diferencial a hombres y mujeres, tanto por cuestiones funcionales, es decir, por ejemplo, pues la fuerza es distinta en hombres y mujeres, pero también por cuestiones de género, es decir, por ejemplo, las diferentes tareas que se asignan a hombres y mujeres, los estereotipos, la discriminación o ciertos aspectos que pueden hacer que, aunque los factores sean los mismos, el impacto sea diferente. Y por último, hay que poner otro factor clave, que es que las empresas pueden influir tanto en las exigencias del trabajo como en los recursos individuales, por ejemplo, mediante la motivación, mediante el refuerzo, mediante actitudes positivas. Y en ese sentido las empresas desempeñan una función muy importante en el equilibrio entre lo que son las exigencias de trabajo y los recursos individuales. Bien, y por último hay que mencionar que, como he comentado, no siempre la relación entre edad y capacidad del trabajo es negativo, es decir, aunque muchas veces nuestra capacidad visual disminuya, nuestra capacidad física se vea mermada a medida que nos hacemos mayores, eso no tiene por qué afectar muchas veces a la capacidad del trabajo si hay un buen ajuste entre demandas y capacidades, como veremos en otros temas, pero también hay que tener en cuenta que los trabajadores, a medida que se van haciendo mayores, desarrollan una serie de estrategias que pueden compensar o incluso pueden ser beneficiosas o pueden dar ventajas adicionales a la hora de trabajar, ¿vale? En ese sentido, pues ideas fuerza que tenemos aquí en eso son que la capacidad del trabajo no se relaciona negativamente con la limitación funcional y la falta de adaptación al entorno, o no solo se relaciona negativamente, sino que también lo puede hacer positivamente, que los trabajadores de mayor edad tienen un gran potencial que puede ser muy útil para las empresas y que en ese sentido un factor clave, que lo veremos cuando veamos las recomendaciones también, es que las empresas han de tener flexibilidad y capacidad de adaptación para adecuarse a las diferentes capacidades que los diferentes trabajadores en diferentes edades pueden tener. En ese sentido, aspectos que refuerzan la incidencia positiva de la edad de trabajo es que las empresas que funcionan mejor son aquellas que tienen una fuerza de trabajo equilibrada, en la que se mezcla juventud y madurez, y también diversidad en otras características como el género, la etnia, y son las que mejor pueden responder a las circunstancias rápidamente cambiantes asociadas con, por ejemplo, la globalización o los distintos retos a los que muchas empresas se ven sometidas durante su desempeño diario. En muchas empresas hay un factor muy importante que son los estereotipos, es decir, ven a los trabajadores, hay la percepción de que los trabajadores se vuelven más caros y menos productivos a medida que envejecen. Sin embargo, la experiencia demuestra que contratar y mantener a trabajadores de mayor edad hace que la empresa gane en habilidades específicas y reduzca costes. Es decir, esos beneficios, ¿cuáles pueden ser? Pueden ser para los trabajadores, pero también pueden ser para las empresas. Para los trabajadores, aspectos como la estabilidad, la seguridad, el crecimiento laboral, el mantenimiento y la mejora de la salud, optimizando lo que es el equilibrio entre trabajo y vida, la oportunidad de aprendizaje y aprovechamiento de las habilidades, interacciones sociales más amplias y, es decir, prepararse de manera progresiva a lo que es la jubilación. Para las empresas, el tener trabajadores de edades diversas y el mantener e incorporar trabajadores de mayor edad se relaciona positivamente con que se maximiza la utilidad de la fuerza de trabajo, es decir, se aprovechan todo el rango de capacidades que pueden tener los trabajadores, desde la fuerza de los trabajadores más jóvenes hasta la experiencia
y las capacidades de gestión y supervisión que pueden tener los trabajadores mayores. El aumento, de eso se deriva un aumento en la productividad laboral y la competitividad, y también aspectos como la reducción de la conflictividad social con la variedad y la mejora también, por qué no decirlo, de la imagen social de la empresa y de lo que es el tema de la responsabilidad social corporativa y otros aspectos similares. Para que una empresa aproveche al máximo las características de sus trabajadores, como hemos dicho, debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a las distintas habilidades y capacidades que tienen los trabajadores. Para ello, ha de contar con una serie de digamos, aspectos y políticas que sean lo suficientemente flexibles y que se deriven en aspectos como, por ejemplo, que se diseñen los puestos de trabajo de manera que sean adecuados a la mayoría de capacidades funcionales, es decir, puestos diseñados para todas las personas y para todas las edades. Configurar los puestos de trabajo de manera que sean flexibles, de manera que evolucionen según las circunstancias cambiantes de la plantilla, circunstancias cambiantes que no tienen por qué ser solamente con la edad, sino que tienen que ver también con el distinto tipo de trabajadores, la formación, el bagaje, otra serie de cosas. Disponer las organizaciones y el sistema organizativo de la empresa de manera abierta y participativa, de manera que se permita la movilidad y el aprovechamiento de las capacidades. ¿Vale? Por ejemplo, aspectos como son alternancia de trabajo, rotación de puestos, sistemas de incorporación o abandono progresivos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, adaptar los puestos de trabajo en función de las distintas circunstancias.